¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y queremos seguir enseñando la palabra de Dios con todas las personas que nos sigan en las redes sociales. Estamos felices y contentos de seguir compartiendo la palabra de Dios porque es lo mejor que podemos hacer, y lo mejor que podemos hacer también es escuchar la palabra de Dios constantemente, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si aquello que escuchamos más constantemente es lo que nos trae fe, es lo que se nos anida en el corazón, entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios constantemente para tener fe en lo que Dios dice y así nos pueda ir bien en la vida y alcancemos también salvación a través de la fe en Cristo Jesús, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando el libro de los Proverbios, un libro que creemos que es muy importante debido a que a todo el mundo le gustan los proverbios, los dichos, los refranes. Estos que están aquí escritos en la Biblia, pues son considerados como palabra de Dios porque fueron inspirados por el Espíritu Santo a los hombres a quienes lo hablaron. En el mundo siempre ha habido refranes, dichos que la gente se inventa y los aplican de diferente forma a diferentes personas. No todos nos aplican a todos, ni tampoco todos los proverbios o refranes o dichos que se dicen son sabios o deben de ser buenos. En unas regiones del mundo, países se usan de una forma, en otros se usan de otra, en un lugar se le da una interpretación, en otros otra, pero lo que dice la palabra de Dios, esto pues es para todos, sin importar de qué nacionalidad o cultura, en qué época vivamos. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí en los Proverbios de Salomón vamos a leer un poquito. Y el punto de leer esto de este libro de los Proverbios es hacer conciencia y que nos pongamos especialmente a leer, a escudriñar la palabra de Dios, porque no podemos conformarnos y dejarle todo el trabajo a las redes sociales o a la tecnología, porque la fe viene por el oír y es bueno que también leamos la palabra de Dios y tengamos contacto con la palabra de Dios, porque en el libro de los Romanos, una de las cosas que habla el apóstol San Pablo, en el capítulo 6, dice que no presentemos nuestros miembros para el pecado como instrumentos de maldad, sino que presentemos nuestro cuerpo y nuestros miembros como instrumentos de justicia, o sea, para hacer lo bueno. Y una de las cosas que podemos hacer buenas con nuestros ojos, algo justo que podemos hacer con nuestros ojos, es leer la palabra de Dios. Si tenemos buena vista y podemos leer, es bueno que los usemos para entonces leer y nutrirnos con la palabra de Dios. Porque hoy en día, pues desafortunadamente muchos seres humanos usan los ojos para cosas muy malas. Hoy más que nunca el problema de la pornografía está en su apogeo, un problema muy serio alrededor de todo el mundo. Es un vicio que se está alcanzando a todos los niveles sociales en todas las naciones de todo el mundo a través del internet. Y pues claro, para eso se necesitan los ojos, y por eso el apóstol le dice a los romanos que no los usemos nuestros miembros, nuestros ojos, nuestra lengua, todo nuestro cuerpo para el pecado, para la injusticia o la maldad, sino que lo usemos para lo bueno, para lo justo. Y entonces una de las cosas que podemos hacer con nuestros ojos es, más que nada, lo mejor es estudiar la palabra de Dios. Los proverbios entonces tienen que ver con fundamentos o con principios, por eso le hemos puesto como título a este estudio, una vida con principios de Dios. Porque los principios de Dios normalmente nunca van a pasar de moda, nunca van a dejar de ser eficaces, efectivos y que nos ayuden a crecer en nuestra vida, a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores esposos, esposas, hijos, vecinos, amigos, todo eso que debemos de ser, porque eso es lo que queremos que también la gente sea con nosotros. Pero muchas veces, ¿de qué sirve que solamente querramos cosechar y no queremos sembrar? Para poder sembrar, tenemos que cosechar, porque todo lo que se cosecha es lo que se sembró. Y entonces los principios son muy importantes desde el punto de vista bíblico. En una ocasión, vea qué tan importantes son. En una ocasión vinieron con el Señor los escribas y los fariseos y le dijeron: Maestro, si Dios repudia el divorcio, si Dios odia el divorcio, que una mujer y un hombre se separen, ¿por qué entonces Moisés nos dio carta de repudio? Nos permitió darle carta de repudio, rechazar a la esposa. Y el Señor inmediatamente les contesta: por la dureza de su corazón de ustedes. No es porque todo el tiempo tengan ustedes razón,
si se quieren divorciar de la esposa o del esposo, sino que es por, más que nada, casi siempre es por la dureza de corazón de ustedes. Y luego el Señor dice una cosa muy importantísima, dice, pero en el principio no fue así, dando a entender, antes de que Moisés les diera la ley, ya Dios había dicho en el principio, o desde el principio, desde que hizo Adán y Eva, que el hombre no se separara por ningún motivo de la mujer, porque iban a ser una sola carne como uno solo. Así que en el principio del Señor dice, el principio que se dio la base, el fundamento para el matrimonio fue establecida desde mucho antes que se diera la ley con Moisés. Y Dios dijo de que el hombre nunca se separe de la mujer. Ese es el principio, ese es el fundamento. Entonces tenemos que ir siempre, aparte de la ley, de todo lo que se haya dicho después, hay muchos principios en el libro de Génesis y en los primeros libros de la Biblia que tenemos que ir a ver, porque muchas veces son pasados por alto y por la dureza del corazón de los seres humanos. Hay muchas cosas negativas, tragedias que pasan en este mundo, y en el caso del matrimonio, pues muchos divorcios sin necesidad. ¿Por qué? Por la dureza de corazón, porque no se aplica el principio de Dios y se busca cualquier excusa. Eso era lo que pasaba en tiempos de la ley también en muchas ocasiones, pero el Señor les aclara y les dice, la base y el fundamento no fue la ley de Moisés, sino lo que Dios dijo en el principio. Y hombre y hembra los creó, también ahí es, el Señor aclara, Dios en el principio, o sea, el fundamento que Dios usó es un hombre y una mujer. Ya si su dureza de corazón de ustedes salen con otras cosas, pues van a tener que pagar las consecuencias. Eso es imposible que no sea así. Así que por eso es importante que regresemos a los principios, nos apoyemos, porque acuérdese que también el Señor Jesucristo en otra ocasión en el capítulo 7 del libro de San Mateo habló de los dos fundamentos o de los dos principios, porque normalmente hemos dicho que cuando la Biblia habla de principios no está necesariamente hablando de tiempo, sino de fundamentos, de bases que Dios ha establecido para que el ser humano viva bien. Y ahí en este caso el Señor Jesucristo en el capítulo 7 dice que después de que habla muchas cosas referentes a la ley y referentes a la gracia que iba a venir después, al reino de Dios, les dice, por lo tanto, todo aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, lo voy a comparar a un hombre prudente que puso su fundamento, su principio, sus bases sobre la roca, que es la palabra de Dios. Dice, y entonces cuando vinieron los problemas, las catástrofes, las enfermedades, la necesidad económica, las pandemias, la confusión, el odio, el rencor, todo eso y más, dice, cuando vinieron, como su casa estaba fundada, su vida estaba fundada sobre los principios de Dios, o sea, la palabra de Dios, pues resistió todos los ataques. Ese es ser un hombre prudente, una persona prudente. Dice, pero también, dice, todo aquel que oye mis palabras y no las pone por práctica, le voy a comparar a un hombre insensato, un insensible a la palabra de Dios, que también pasó por lo mismo, las mismas pruebas, enfermedades, catástrofes, pandemias, rechazos, problemas de todo tipo. Dice, pero como su casa la había fundado sobre principios humanos, porque mientras no sean de Dios, pues son humanos, y esos aparentemente pueden estar bien, pero no duran, no son estables. Y entonces dice, vinieron los problemas, las tormentas, el viento azotó fuertemente, todo tipo de situación que el diablo puede traer, y el mundo y el pecado. Dice, y su ruina fue muy grande porque su fundamento no estaba en la roca, no eran principios de Dios. Y si eso le pasa a personas que oyen la palabra de Dios pero no la viven, ¿qué esperanza puede tener una persona que ni siquiera quiere tener nada con la palabra de Dios, con Dios o con la Biblia? Imagínense cómo está este mundo. Entonces, Dios es un Dios de principios. Siempre Él se apoya en los principios primeramente. En el Salmo 103, por ejemplo, podemos ver de que el salmista, cuando empieza hablando en este salmo, vea lo que dice, cómo lo escribió, cómo se sentía él, cómo es que se refería primeramente a Dios. Decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. El libro de Romanos capítulo 6, todo mi ser, su santo nombre. Dice, y luego vea, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias,
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca para rejuvenecerte como el águila. Una vez más, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser santo nombre. Él es el que perdona. Fíjese que no dice, Él es el que sacia de bien tu boca para que te rejuvenezcas, ni el que libra tu alma de la muerte. No dice, lo primero que Dios hace es, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Dios, por eso su principio, su base de Dios es trabajar de adentro hacia afuera en el ser humano, perdonándole todos sus pecados primeramente. Algo que no podían entender los escribas y fariseos en su tiempo y mucha gente religiosa hoy en día también. Dios tiene que perdonar primeramente el pecado de la persona, porque ¿de qué serviría que Dios le diera un mundo como este y la persona de todos modos se pierde en la eternidad? Por eso Dios es un Dios de principios y tenemos que saber aplicarlos. Y dice, Él es el que primeramente el que perdona. Lo primero que Dios hace, el principio, la base de Dios es perdonar toda la maldad del ser humano para después entonces darle todo lo demás. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Cuando le trajeron en una ocasión este paralítico en una cama, unos amigos dice que lo llevaron y tuvieron que subirlo por un techo de la casa donde estaba el Señor Jesucristo, porque había tanta gente que no se podía pasar, no se podía cruzar. Entonces ellos dijeron, la única forma de llegar a Jesús es a través del techo. Vamos a tener que subirnos arriba de la casa y abrir el techo, literalmente, para poder bajarlo y allí ponérselo enfrente. Y entonces eso fue lo que hicieron. Su esfuerzo valió la pena. Y cuando el Señor vio lo que hicieron, habla al enfermo y le dice, tus pecados te son perdonados. Ellos lo llevaron ahí para que lo sanara. Pero el Señor Jesucristo no declara una palabra de sanidad sobre él, sino que lo primero que dice, tus pecados te son perdonados. Y como ya había mucha gente religiosa, dijeron, pues ¿quién es este para que perdone pecados? Y empezaron a criticarlo y a juzgarlo. Y entonces Él les habla y les dice, para que vean que tengo autoridad no solamente para perdonar pecados, sino para que vean que para sanar enfermos, sino para perdonar pecados también. A ti te digo, le habló al enfermo y le dijo, levántate, agarra tu cama y vete. Al momento se levantó el enfermo, agarró su cama y se fue, y todos se quedaron ahí trastornados. Pero vea el principio, cómo el Señor es un Dios de principios. Primero le perdona los pecados. Lo mismo, exactamente lo que dice el salmista, Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia bien tu boca. Es un Dios ordenado. Dios es un Dios muy ordenado y primero pone sus principios, sus fundamentos, así como nosotros los seres humanos, pues por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Solamente que nosotros, al ignorar la palabra de Dios, pues ponemos una cosa por otra. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios. Entonces hablamos un poco del capítulo 1 del libro de Proverbios y nos enfocamos en el verso 7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero que los necios desprecian la sabiduría, el conocimiento, la palabra de Dios. Entonces, vea, hemos dicho de que no se trata necesariamente de saber más, como mucha gente que sabe mucho, teólogos, gente que estudia la palabra de Dios. Está bien saber más, pero no necesariamente el saber más uno sabe mejor. Lo que realmente necesitamos es saber mejor. ¿Por qué? Bueno, porque aquí el mismo Salomón, el mismo rey Salomón, quien escribió muchos de estos proverbios, dice la palabra de Dios que por lo menos en su tiempo fue el hombre más sabio sobre la tierra. Escribió 3000 proverbios y muchas otras cosas que hizo. Era un hombre sabio, pero conforme fue pasando el tiempo en su vida, las diferentes etapas que puede pasar una persona que le quiere servir a Dios, él se fue alejando de Dios, hasta el punto de que dice que llegó a tener 1000 mujeres, y lo peor de todo no fue eso, sino que él complació a esas mujeres, que muchas de ellas, la mayoría, no es que la mayoría eran paganas, o sea, no conocían a Dios, conocían a otros dioses ajenos, adoraban a demonios, literalmente. Y entonces él las complació, les construyó templos para que adoraran esos dioses ajenos. Entonces Salomón no perdió la sabiduría de Dios, no perdió su conocimiento, todo lo que él tenía, para construir, para guerra, para hacer armas, para hacer comercio, para gobernar, porque para eso Dios le dio la sabiduría para gobernar.
a otros para que a otros se les fuera bien. Pero entonces él se enfocó en sí mismo. Dice que nunca le negó nada a sus ojos en sus escritos. Entonces, él no perdió la sabiduría de Dios, no desechó la sabiduría que Dios le dio, pero el problema de Salomón es que sí desechó el temor de Dios, el fundamento, el principio de la sabiduría que él mismo dijo. Eso fue lo que él perdió. Y entonces su sabiduría, ¿de qué le servía ya? Por eso dice ahí claramente que el fundamento de la sabiduría, de la inteligencia, de todo lo uno bueno que pueda tener como conocimiento, tiene que tener como base el temor, el respeto a la presencia de Dios, si no todo va a ser en vano. Por eso hoy en día hay tanta gente pues que sabe tanto de la palabra de Dios y de todo tipo de conocimiento, de la ciencia. Hay hombres que son conferencistas que saben de historia, de tecnología, la pueden asociar con la palabra de Dios, del universo, de ovnis, de todo. Pero si pierden el fundamento de todo eso, que es el principio, el temor, el respeto a la presencia de Dios, la reverencia a la presencia de Dios, ¿ya de qué sirve todo lo demás? Al final del día solamente les va a venir un espíritu de confusión, porque entonces el apóstol San Pablo escribe esto, que se cumplen ellos, creyendo ser sabios se hicieron necios. Los griegos buscaban sabiduría, pero no buscaban el temor de Dios, no buscaban la presencia de Dios, el respeto a la presencia de Dios. Solo querían tener sabiduría ahí para, bueno, pues ya ve la fama que tienen los griegos, que Sócrates, que Platón, pero no conocían a Dios. Y el Señor dijo bien claro en una ocasión, ¿de qué te sirve conquistar el mundo si tu alma se pierde para siempre? Y después ya por qué medio la podrás recuperar. Entonces, por eso entonces aquí el escritor de Hebreos dice, el temor del Señor, el respeto a la presencia de Dios, dice, es el principio, el fundamento de la sabiduría, dice, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Nadie desprecia realmente la sabiduría y la instrucción. Lo que el escritor quiere decir aquí, o el Espíritu Santo quiso decir aquí, que los necios desprecian el temor, la base, el fundamento. Vea para qué sirven los proverbios que escribió Salomón. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir, aquí está, una de las claves aquí que podemos mencionar, dice, es para recibir instrucción en sabia conducta, juicio, justicia y equidad, para dar a los simples o ignorantes prudencia, a los jóvenes que tanto les hace falta conocimiento y discreción. Dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora. Las palabras de los sabios y sus enigmas. Entonces en el verso 8 vea cómo empieza a hablar el rey Salomón. Dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnaldas de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran seducir, no consientas, y si dicen ven con nosotros y pongámonos a acecho para derramar sangre sin causa a los inocentes. Entonces aquí el rey Salomón empieza ya a dirigirse a uno de sus hijos. Primero dice que los proverbios, ¿para qué sirven? Para hacerse una persona que pueda juzgar, pueda discernir y para poder recibir instrucción. Vea que muchas de las razones entonces por las que mucha gente no recibe instrucción de nadie, no escuchan a nadie, es porque no son personas sabias, porque no pueden, no tienen un fundamento en ellos que pueda hacerles entender que necesitan recibir consejo de alguien más. Y Salomón entonces, y eso es muy importantísimo porque más adelante vamos a ver por qué es necesario recibir instrucción, corrección. Una persona que tiene un corazón, una mente o que está dispuesta a recibir instrucción o corrección por la palabra de Dios, por alguien que les quiere enseñar la palabra de Dios, es una persona que lo más seguro es que puede ser útil en el reino de Dios, puede llegar lejos y puede llegar a ser muy importante para que Dios pueda utilizarlo para algo bueno. Pues si no, de otra forma no. Entonces el rey Salomón empieza a dirigirse a su hijo, le dice, oye hijo mío, y le advierte, dice, si los pecadores te quisieran engañar, dice, no consientas. Si te quisieran llevar a hacer maldad, a robar, a matar y destruirse, no los escuches. Entonces, cuando su hijo Roboam, que así se llamaba, el rey de Salomón, el hijo de Salomón, se quedó reinando en su lugar, pero si conocemos la historia de él, pues el muchacho ni tenía ni sabiduría, ni temor de Dios, ni tampoco era valiente, ni nada. Así que pues no escuchó.
no escuchó el consejo de Salomón. Tal vez porque después con el tiempo él mismo vio que su papá se alejó y perdió el temor de Dios. Pero de todas formas, sin importar quién cae o quién se levante, uno tiene que ponerle atención a lo que es la palabra de Dios. Y de ahí para allá uno tiene que preocuparse por ser una persona sabia delante de Dios, porque es lo único que nos garantiza de tener una vida mejor en este mundo, no perder ese temor, ese respeto a la presencia de Dios, caiga quien caiga o se levante quien se levante, porque mucha gente tiene esa excusa, sin saber que ellos mismos están haciendo ese daño. Ese rey Roboam, hijo de Salomón, pues no supo gobernar y acabó perdiendo muchas cosas, mucha bendición de parte y aprobación de parte de Dios. Entonces ahí Salomón le dice, no consientas si te quieren engañar aquellos que incluso se pueden llamar tus enemigos, para que no vayas y cometas un crimen y te vayas a ensuciar las manos de sangre, no vayas a robar, no vayas a mentir, no vayas a hacer cosas malas que te vayan a comprometer. Entonces, le sigue hablando, dice la sabiduría, en el verso 20 dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores se deleitaréis en la burla? Dice, los necios aborrecerán el conocimiento, volveos a mí, a mi reprensión. Vea lo que dice en el verso 23. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré conocer mis palabras, porque he llamado y habéis rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desentendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que ustedes tienen miedo, cuando venga como tormenta lo que ustedes tienen miedo, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me buscarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán el fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los ignorantes los va a matar y la complacencia de los necios los va a destruir. Pero el que me escucha vivirá seguro, descansará sin miedo del mal. Entonces aquí está la controversia entre una cosa y otra. Dice el Señor, de todo aquel que me escuche, dice, porque yo voy a derramar mi espíritu para hacerles entender mis palabras, dice, para hacerles guiarlos y hacerles ver de lo que yo les quiero solamente hacer bien, dice. Pero todos aquellos que desprecian toda esta sabiduría, toda esta reprensión, ahí lo leímos, dice, entonces hay el temor de Dios, así es como lo traduce esta Biblia, temor que realmente es reverencia o respeto a Dios, no miedo. Pero lo otro que menciona aquí, dice, 3, 4 veces es el miedo, dice, todo aquello de lo que ustedes tienen miedo, dice, porque va a venir gran tribulación y angustia sobre todos aquellos que me desprecian, esta generación. Y hemos hablado bastante de eso en el estudio del arrebatamiento. Es esa generación a quien se está refiriendo el Señor Jesucristo. Tribulación y angustia va a venir para todos aquellos que desprecian mi reprensión, dice, y todo aquello que temen, dice, les va a venir. Entonces escogemos o entre el temor de Dios, el respeto a la presencia de Dios, o el miedo a las cosas que de por sí ya sabemos que van a pasar. Y esta generación está para eso. Por eso hay que escoger el temor del Señor. Seguimos entonces y entramos al capítulo 12. Vea lo que dice el capítulo 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, das oído a la sabiduría, inclinas tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoro escondido, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, Él es escudo para los que andan en integridad. Guarda la senda del juicio y preserva el camino de los santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Entonces en el capítulo 2 empieza hablando otra vez, dice, hijo mío, sigue insistiendo Hemos dicho de que la razón por qué Salomón y los proverbios se dirigen en los primeros 7 capítulos, menciona, hijo mío, pon atención a las instrucciones de tu padre, no olvides la enseñanza de tu madre, no te olvides
átalas a tu cuello, haz que entren en tu corazón este conocimiento que es la palabra de Dios. Y mucho de esta palabra de Dios, escuchen una cosa importante entonces, aquí habla de sabiduría, mucha sabiduría y conocimiento, inteligencia y discreción, pero muchas de las cosas que se está refiriendo, si usted nota, es a los mandamientos de Dios. Les dice que guarde los mandamientos porque esos van a ser, lo van a guiar por camino recto, por camino bueno. Los mandamientos de Dios, ¿cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no robarás, no mentirás, no adulterarás, no defraudarás, y toda una lista grandísima ahí que da. Pero los principales mandamientos, los más grandes, que son los 10 mandamientos, que se consideran los 10 mandamientos, pues tenemos que guardarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces mucha gente puede pensar que aquí el rey Salomón o el libro de los Proverbios o los Salmos o toda la Biblia se está refiriendo a una sabiduría supernatural que nadie puede entender, que nadie puede alcanzar, solo 2 o 3 personas en el universo. Y no es eso de lo que está necesariamente hablando. Para algunas cosas sí, se necesita que Dios le revele a uno específicamente cosas, que de uno le dé sabiduría como se la dio al profeta Daniel en cuanto a las 70 semanas, el fin del mundo y todo eso, el fin de esta era. Pero muchas de las cosas que menciona aquí no necesariamente es una sabiduría que no conozcamos. Son simple y sencillamente los mandamientos, la palabra de Dios que ya sabemos muchos, aunque no mucha gente, aunque no sea cristiana, que no hay que robar, que no hay que matar, que no hay que adulterar, que hay que amar solamente a Dios y al prójimo como a uno mismo. Mucha de esta sabiduría se está refiriendo a esto. Y por eso el rey Salomón le está diciendo a su hijo, guarda la palabra, guarda los mandamientos, dice, porque ellos van a ser luz a tu camino, lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino van a ser, no vas a tropezar. Y entonces le dice, y una cosa importantísima que le menciona aquí 2 veces, dice, entonces vas a entender todo lo que te estoy tratando de decir. Así que si no nos proponemos guardar la palabra de Dios, echar los fundamentos, andar en ese temor de Dios, no vamos a poder entender tampoco muchas otras cosas que están aquí en la palabra de Dios. Por eso mucha gente, desafortunadamente en el mismo cristianismo, no leen la Biblia, porque no viven un estilo de vida como Dios manda, en temor, en reverencia a su presencia, y como no quieren vivir así echando el fundamento de Dios, no pueden entender tampoco lo demás. Quisieran entender cosas grandes de la palabra de Dios, revelaciones, profecías, pero no quieren guardar lo más pequeño. El Señor dijo en una ocasión que si no somos fieles en lo que es poco, en lo pequeño, tampoco mucho menos se nos va a confiar lo que es más grande, de más valor. Nadie hace eso, ni los seres humanos hacemos eso. Por eso aquí Salomón le está diciendo a su hijo, guarda los mandamientos, guarda la sabiduría más sencilla que ya conoces, dice. Si tú sabes que robar es malo, no lo hagas. Sabes que mentir es malo, no lo hagas. Respeta la presencia de Dios y respeta al prójimo, dice, porque solamente entonces vas a entender toda esta sabiduría y se te va a revelar más. Más para adelante entonces, una de las cosas que empieza a hablar Salomón, muy importantes, que tenemos que ponerle mucha atención, especialmente en este tiempo, le empieza a decir, porque toda esta sabiduría, estos mandamientos, si los guardas, te van a librar de la mujer mala, de la mujer extraña, de la mujer ajena, que es algo que es muy difícil, de lo cual los hombres puedan ser librados. Así que de eso vamos a seguir hablando. Dios mediante, acepte a Cristo como Señor y Salvador, si no lo ha hecho, ahí va a estar la oración, ahí vamos a seguir orando y que Dios nos ilumine para seguir estudiando esto y prepararnos mejor para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para su encuentro. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante.
Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.